Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos, sean bienvenidos. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. En esta oportunidad vamos a volver con este tema que tenemos, ¿verdad? Del deseo de la amada, de los besos, amén, del amado. Lo voy a leer para llegar a donde estamos, y si por alguna razón llegamos a terminar el tema el día de hoy, pues ya tengo preparado el otro, ¿verdad? Y continuamos con lo que dice. O si él me besara con besos de su boca, porque mejores, dice, son tus amores que el vino. Repito, aquí nada más voy a estar leyendo nada más. La palabra besar significa adherirse, besar literal o figurativamente, tocar, también como modo de apego, dicen, equipar con armas, hombres armados, besar, gobernar y juntar. Proverbios 24-26, besa los labios el que da una respuesta correcta. Amén. El primer beso, mis amados hermanos, del que estuvimos hablando, es el beso de la reconciliación. Amén. A su vez, el beso del perdón también, según Génesis 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Amén. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hablamos del beso de la unción, que es el beso que rompe yugos. Primera de Samuel 10:1. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Existe en la Biblia el yugo de transgresión, yugo de la juventud, el yugo del impío, yugo del legalismo, yugo desigual, yugo de esclavitud, yugo de hierro, yugo de Egipto, yugo del padre, yugo de ancianos, yugo de Babilonia y yugo de Nabucodonosor. Luego hablamos del beso de la bendición, que es el beso del señorío. Amén. Génesis 27:24. Y le preguntó: ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. Entonces dijo: sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo: he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Génesis 27:29. Sírvate pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Creo que en ningún momento lo leímos completo. La palabra señorío hace alusión como mando, autoridad o dominio sobre algo, territorio, comarca, jurisdicción perteneciente al señor o el dueño, dignidad, cargo, puesto o desempeño de señor. Y aquí prácticamente fue donde nos quedamos, ¿verdad? Ya avanzamos un poquito, vamos a leer nada más. El beso ágape, beso de la humillación o beso de redención. Leemos la cita bíblica, porque aquí sí fue donde nos quedamos. Entonces dice Lucas 7:44 y al 48.
dice la palabra del Señor, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para lavar los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Amén. Hablamos de la entrega, ¿verdad? Hablamos de la consagración, hablamos de la cobertura. Luego dice: no me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Amén. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Básicamente ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, dice acá, leo esto una vez más: no me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Vamos a continuar. Dice: no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Ahí ustedes y yo entendemos de que el perfume, mis amados hermanos, es figura de la adoración. La Biblia muestra, tanto en contexto como también en otros evangelios, ¿verdad?, que narran prácticamente lo mismo, que toda la casa, dice, se llenó del aroma, mis amados hermanos, de aquel perfume. ¿Por qué? Porque era un perfume pues muy valioso, ¿verdad? Y esto nos habla de la adoración. Entonces acá ustedes y yo podemos entender, para poder seguir hablando del beso, este también puede ser un beso de adoración. Amén. Entendemos de que la adoración, mis amados hermanos, yo pues es la forma en la que lo entiendo, es vaciarnos de lo que nosotros somos, porque si estamos llenos de lo que nosotros somos, no vamos a poder adorar a nadie más. Si estamos llenos de lo que nosotros somos, simple y sencillamente lo que vamos a querer es la gloria, la honra, la recompensa y todo para nosotros, pero nada para nadie más. Sigue diciendo: por lo cual te digo, vean esto que importante, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y termina diciendo, ¿verdad? Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Yo creo que ustedes y yo entendemos, mis amados hermanos, que si esta mujer no hubiera hecho lo que hizo, ¿la hubieran perdonado? Definitivamente hubiera seguido siendo el mismo tipo de mujer, con sus mismos pecados, mis amados hermanos. Mas sin embargo, el hecho de que ella buscara, como lo estamos viendo aquí, por medio de un amor, el amor ágape, que como lo hemos explicado definitivamente es el amor de Dios, perdón, pero también es un amor, mis amados hermanos, que no espera recibir para ser entregado. Entonces esto fue lo que a ella le valió. ¿Para qué? Para que al final, en un acto de adoración, mis amados hermanos, ella llegara a recibir el perdón de pecado. Aquí esto puede parecer muy similar a lo que hizo Salomón, que él pidió algo, y ustedes y yo lo acabamos de ver hace unos días, ¿verdad?, que Dios le dio hasta lo que no pidió. Esta mujer llegó en un acto, por eso le coloqué acá un beso de humillación, en un acto de humillación, y resultó recibiendo lo que no pidió. Porque si nos damos cuenta, ella no llegó a decirle al Señor: perdóname los pecados, que tú bien sabes que son muchos. Ella llegó, mis amados hermanos, en un acto prácticamente de humillación, podemos decir hasta en un acto de revelación, porque ¿por qué no hizo esto con el dueño de la casa? Si bien sabemos que el dueño de la casa no era Jesús, mas sin embargo ella llegó a hacer esto con el invitado, amén, con Jesús. Entonces al final, ¿cuál fue la gran bendición? Que como lo dice acá, lo que está en verde: por lo cual te digo que sus pecados, miren lo que dice, que son muchos, han sido perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Vamos a avanzar, mis amados hermanos.
quiero que leamos esta cita en relación pues a lo que estamos hablando, ¿verdad? Génesis capítulo 27 y versículo 26. Vamos a leerla porque si no creo que esta se me cruzó acá. 27-26 dice: y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses. Vamos a ver. Besar, dice, el asiento deliberado de la voluntad como asunto del principio, dice, deber y propiedad respectivamente. El anterior siendo principalmente, dice, el corazón, y el último de la cabeza. Específicamente, besar como señal de ternura, amar y besar. Ya me recordé, ¿por qué esta cita está acá, mis amados hermanos? Prácticamente la misma que teníamos, porque cuando vemos acá el significado de esta palabra besó, a ver, dice acá: desde que entré no ha dejado de besar mis pies. Y se recuerdan, les comenté, ¿verdad?, de que, o si se dieron cuenta, las citas anteriores pues tienen que ver con el Antiguo Testamento, pero esta cita ya tiene que ver con el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Es que llegamos al entendimiento de que el beso, recordemos que los besos que ella está deseando están en Cantar de los Cantares, ¿verdad? Amén. Y este beso que habla acá ya está en Lucas. Pero cuando vamos a ver, si ustedes lo quieren ir a corroborar a la concordancia, por eso ve que esta cita está acá, hace referencia ahí en la concordancia a este beso que dice acá: no ha cesado de besar mis pies. Hace referencia a este beso del que ya vimos que es la misma palabra nashak. Amén. Y si nos damos cuenta, prácticamente el beso tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque mis amados, este beso que está de lo que está escrito acá en la pantalla, definitivamente para poder besarle los pies es un beso de cerca. Y aquí estaba lejos y el padre le dice: acércate. Entonces, algo que ustedes y yo tenemos que llegar a un pleno entendimiento, ¿verdad?, es de que para poder, mis amados hermanos, si lo queremos ver como los puntos que escribí yo acá o como los puntos que escudriñamos acá, tenemos que estar de cerca. Amén. Hemos hablado, ustedes lo han escuchado, ustedes y yo lo sabemos, de que lo que está pasando, mis amados hermanos, es todo planeado. Vean, ustedes pues lo vivieron, ¿verdad? Todos lo vivimos, lo que pasó uno de estos días con las famosas redes sociales. Seguí viendo un poco más y resulta que todo fue a propósito. Resulta que no fue de que en realidad el sistema o algo, no, sino dicen que hubieron algunas quejas porque ahí dice que trabajan miles de personas en estas empresas, y dice que los empleados comunes, digámoslo así, llegaron a su hora de trabajo y no los dejaron entrar. Dice que solo los líderes cabezones, por así decirlo, los que están cerca del dueño de esto, ¿verdad?, solamente ellos entraron, y todos los empleados asustados pensando que por no poder entrar los iban a despedir. Después de eso dice que surgieron, no recuerdo exactamente el dato ahorita, pero dice que surgieron más de 1000 despidos. ¿Y qué tuvo que ver esa gente, mis amados hermanos, que llegó a su trabajo puntual con que los despidieran? Es exactamente lo que hemos venido hablando, de que el plan, mis amados hermanos, que se está trazando sobre prácticamente el mundo y la raza humana, ¿verdad?, es que todos aquellos que estamos ahí dentro del rango de clase media desaparezcamos y que solamente haya gente rica y pobre. Y ustedes y yo sabemos que en la Biblia, cuando el dinero se les acabó a los seres humanos, ¿verdad?, ellos llegaron delante de José a venderse. Vendieron prácticamente todo lo que tenían. Primero fueron a comprar, después vieron que otras cositas tenían en su casa y se las llevaron, se quedaron sin ganado. Luego vendieron sus tierras, los lugares donde vivían. Al ver que ya no tenían absolutamente nada, entonces dice: ¿por qué vamos a perecer? Cómpranos. Y se vendieron. Entonces prácticamente en ese entonces el mundo quedó como esclavo. Ustedes y yo bien sabemos que el que administraba era José.
pero ¿quién era el rey de Egipto? No era José. Amén, porque al mismo José le dice: toma mi anillo, solamente yo estaré por encima de tuyo en el trono. Entonces, ¿quién era el rey, mis amados hermanos? Era Faraón. Entonces, lo mismo está pasando ya en este planeta Tierra, mis amados hermanos. Y como se los decía, tienen una agenda programada para el 2030. Al decirles esto, volvemos a la carga que lo que a nosotros nos queda, mis amados hermanos, es enamorarnos del Señor. Vivir conscientes, mis amados hermanos, de que una sola cosa es necesaria. Miren, yo le decía algo a la pastora el día de hoy, viendo algunas actitudes, mis amados hermanos, de cuando uno era niño, y viendo algunas actitudes de cuando uno ya deja de ser niño y pasa a ser un adolescente o un joven. Y yo le preguntaba a la pastora, y les pregunto a ustedes: ¿por qué creen, mis amados hermanos, que cuando uno es niño, miren, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes se animaría ya en su juventud, a la edad que tienen, a venir a la iglesia con sus muñecos, por ejemplo? Hermano Jorge, son con la muñeca, dice. Entonces, la pregunta que yo le decía a la pastora es, a ver, ¿qué me pueden responder ustedes? ¿Por qué cuando uno es niño y llega a la juventud, por qué cambia? No me estoy refiriendo a físicamente, en las actitudes. ¿Por qué cambia? ¿Alguien que me puede decir? Por el pecado, muy bien. Por el entendimiento, muy bien. ¿Por qué otra cosa? Yo le decía a la pastora, yo siento que cambiamos por la vanidad. Ella me decía algo similar a lo que ustedes me decían, y lamentablemente, mis amados hermanos, esto no solamente nos hace cambiar como personas para con las personas, sino como personas para con nuestro Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque les estamos viendo estas citas de ahorita, ¿verdad? Que las dos prácticamente, para poder recibir el perdón de pecados, o en este caso, la cita que está en la pantalla, la bendición, los dos tuvieron que acercarse. Cuando en realidad, mis amados hermanos, sí, cuando éramos niños, yo me recuerdo, por ejemplo, de los niños de la iglesia, cuando la iglesia empezó a abrirse, dormían conmigo, hermano. Yo no sé cómo le hacían los bandidos. Pero yo a veces, hubo un tiempo en el que yo venía temprano y me ponía a grabar. Y cuando yo sentía que yo estaba grabando, ya me estaban tocando la puerta. Ay, Dios mío. Entonces yo venía así, calladito, para que no me escuchen. Pero yo no sé ni cómo, me olían, no sé. Y casi que cerrando yo la puerta cuando ya estaban tocando. Y como les repito, ellos dormían conmigo. Algunos se me metían, otros ahí amanecían, solo se iban a cambiar y regresaban, pero pasaban todo el día conmigo. Crecieron. ¿Y pueden creer ustedes que ahora algunos ni me hablan? ¿Pueden creerlo? Y algunos están aquí, o sea, no aquí ahorita, ¿va? Algunos están aquí en la iglesia y no me hablan. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo para que estemos cerca. Pero digo lamentablemente porque el tiempo que el enemigo sabe que le queda es un tiempo para alejar, mis amados hermanos, a todos aquellos que él bien sabe. Es que miren, él bien sabe, mis amados hermanos, de que todos nosotros, sin excepción, aunque no todos somos ministros primarios, pero todos le podemos dar batalla, mis amados hermanos. La Biblia habla de una batalla en donde los hombres estaban peleando en el campo de batalla, pero las mujeres estaban en el monte. Dice, ¿con qué estaban? ¿Qué estaban haciendo las mujeres en el monte? Dice que estaban con espejos, mis amados hermanos. No se estaban maquillando. Con los espejos, con el reflejo de los espejos y el sol, encandilaban la vista de los enemigos. Entonces ya cuando ellos se quedaban así, ¿qué hacían sus esposos?
Los mataba. Entonces podemos pensar, ¿por qué se dio esa gran victoria? Porque estaban peleando juntos. Amén, lógicamente, ¿verdad? Una mujer no se va a poner en una guerra literal así. Amén. Y yo creo que tampoco ningún ejército va a mandar a sus mujeres. Amén. Pero al pelear juntos, mis amados hermanos, al pelear con entendimiento, al pelear de cerca, no hay batalla, mis amados hermanos, no hay guerra que no vayamos a poder ganar. Amén. Entonces, como el enemigo sabe del potencial que cada uno de nosotros, sin excepción, tenemos, ¿qué es lo que busca? Que nos separemos los unos de los otros. Y ya separados, dice la Biblia, que el que se aísla, su propio deseo busca. Y cuando alguien viene y quiere tratar de aconsejarlo, se enoja. Así lo dice la Biblia. El que se aísla, su propio deseo busca, y contra todo consejo se encoleriza. ¿Por qué? Porque en nuestra propia opinión, ustedes y yo, estamos bien. Pero delante del Señor, Él sabe, mis amados hermanos, que nos necesita de cerca. Nosotros estamos conscientes que lo necesitamos de cerca. ¿Decimos amén? La misma Biblia dice que apartados de Él, lejos de Él, nos va a ir bien. No podemos hacer nada si estamos lejos de Él. Entonces, mis amados jóvenes, y cada uno de nosotros que ya no somos tan jóvenes, amén, no permitamos, mis amados hermanos, que nada ni nadie nos separe de la presencia del Señor. Amén. Esforcémonos, mis amados hermanos, de tal forma de que lo muestra la Biblia, de que corramos ya sea la carrera, que peleemos la batalla, pero de tal forma que nuestro Señor se llene de orgullo, amén, de nosotros, porque dice la Biblia que Él, siendo quien es, mis amados hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, ¿cómo deberíamos estar nosotros de saber que somos sus hermanos? Orgullosos. La Biblia habla también, mis amados hermanos, de que ustedes y yo tenemos, dice, una gran nube de testigos. ¿Y saben ustedes, alguien me puede mencionar el nombre de uno de esos testigos? Ay, perdón, no estoy ahogando. Uno nada. Perdón. La Biblia habla de esa nube de testigos, y cuando habla de ellos, habla, mis amados hermanos, de Sansón, habla de David, habla de Abraham, habla de los famosos héroes de la fe, los cuales están escritos ahí. ¿Y saben qué es tremendo? Habla también de una mujer llamada Rahab. ¿Y qué era Rahab? ¿O a qué se dedicaba Rahab? La Biblia dice que era una ramera, que era una prostituta. Pero a pesar, mis amados hermanos, de su récord, fue una mujer de fe. Amén. Porque por fe, dice la palabra, ella escondió a los espías. Amén. Y cuando ustedes y yo vemos el diálogo, ella le dice a los espías: aquí toda la nación está atemorizada a causa del Dios de ustedes, porque nos han contado todo lo que les han hecho las otras naciones, y estoy seguro que su Dios va a hacer lo mismo con esta. Entonces yo los voy a esconder, pero júreme que no me van a hacer nada, que no me va a pasar nada ni a mí ni a los míos. Entonces ellos le dicen: está bien, todos los que estén adentro de tu casa no les va a pasar nada. Parafraseado, pero si hay alguno que tendría que haber estado adentro pero anda afuera a la hora que vengamos, ya su sangre es sobre él, no es responsabilidad nuestra. Y la Biblia dice que puso un hilo escarlata, mis amados hermanos, como señal. Ese hilo escarlata es figura de la sangre de Cristo. Miren, muy pecadora, lo que sea, pero llena de fe. Por eso la Biblia dice, mis amados hermanos, que en relación a el arrepentimiento o a la venida del Señor, dice que las rameras, mis amados hermanos, van delante de muchos. ¿Por qué? Porque una persona, lo estamos viendo en la cita que estamos leyendo, ¿verdad?, que ha llevado, mis amados hermanos, un tipo de vida
pésimo, digámoslo así, y sumergida o sumergido en el pecado, y escuchar que alguien lo puede ayudar, la puede sacar de ahí, ella no anda escatimando. Si ya pasó vergüenza haciendo todo lo que hacía, ahora le va a dar vergüenza venir y humillarse delante del Señor. Yo les decía a mis amados hermanos, cuando yo andaba ahí en el mundial, ¿verdad? Yo me iba al estadio y gritaban, mis amados hermanos, los goles de los cremas. Y cuando el Pin Plata echaba un gol, ¡Plata! ¿Para qué les cuento qué le gritaban, hermano? Hasta la mamá del Pin Plata salía a bailar. El Pescadito, no digamos. El Pando Ramírez, no digamos. Pastor, ¿y usted qué está hablando? Jugadores viejos. Porque en ese tiempo andaba yo ahí. Amén. Y yo llegaba a la casa orgulloso, hermano. ¿Y cómo le fue? Ganamos, mami, ganamos. Ronco, pero orgulloso porque habíamos ganado. Y yo, ¿y cómo entonces no voy a poder hacer algo para el Señor también? Un grito de júbilo. Ay, me va a poner loco, ¿no? Y allá, la verdad que uno al estadio va a ser ridículo, ¿va? Entonces, sí, hicimos un montón de tonterías cuando estábamos en el mundo. ¿Qué vergüenza nos va a dar ahora estar postrados delante del Señor, besándole los pies? Creo que ninguno. Amén. Vean, los significados de esta palabra besar. Dice, el asentimiento deliberado de la voluntad como asunto de principio. Vean esto, deber y propiedad. Esto fue lo que les decía desde el primer día que empezamos a hablar de este tema, de que el fin, mis amados hermanos, de la amada, de anhelar los besos del amado, era sentirse propiedad de alguien. Miren, pues, esa es una imagen bonita. Yo creo que la misma traigo del principio. Sí, es la misma. ¿A dónde voy con esto? ¿Por qué les pongo una vez más la imagen, mis amados hermanos? Porque lo que ustedes y yo tenemos que entender es de que esta mujer, el mismo hombre lo dijo, ¿verdad? Si este supiera qué tipo de mujer lo está tocando, amén. Entonces ella era una mujer simple y sencillamente perdida. Y ella se encontró, mis amados hermanos, con un hombre que no la rechazó, con un hombre que la aceptó tal y como es. No solamente la aceptó, sino al final, ya lo leímos, le dijo, tus pecados han sido perdonados. Le devolvió, mis amados hermanos, la dignidad que todos los hombres con los que ella se acostó se la quitaron. Amén. Entonces, si algo ustedes y yo tenemos que entender era de que esta mujer tenía la necesidad de sentirse amada, de sentirse que le pertenecía a alguien. Y les digo, no se equivocó al ir a buscar el hombre al que se fue a entregar. Amén. Esta mujer, mis amados hermanos, aunque muchos pudieran haber sido sus pecados, pero la Biblia nos muestra que nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene a mí, dice también la Biblia, y así lo dice en el original, si el Padre no se lo permite, dice, pero el original dice, si el Padre no lo trae arrastrado. ¿Y cómo llegó esta mujer, mis amados hermanos, delante del Señor? A los pies, humillada, mis amados. Entonces, miren, a veces lo único que ustedes y yo necesitamos para poder ser libres o sobrepasar la prueba o salir del desierto, lo único que necesitamos es humillarnos delante del Señor. Amén. Amén. Y a los pies del Señor, ahí podemos encontrarlo todo. Sigue diciendo, el anterior siendo el principal, principalmente del corazón, y el último de la cabeza. Leyendo esto, mis amados hermanos, una cosa que ustedes y yo tenemos que entender. Miren, cuando el Señor nos habla, mis amados hermanos, ya sea en un sentir, por así, yo siento en mi corazón hacer esto, yo siento que el hermano, que la hermana no está muy bien, o yo siento que la hermana está muy bien espiritualmente. Ese tipo de sentir, mis amados hermanos, uno lo siente en el corazón. Ya les he puesto ese ejemplo más de una oportunidad.
Se lo voy a repetir así rapidito una vez más. En una oportunidad, ¿se recuerdan que les conté? Habían dos hermanas. Una hermana que económicamente hablando, pues solamente por el hecho de ver cómo se vestía, uno decía, no tiene muchito. Y la otra, también con el ver cómo se vestía, uno decía, ah, tiene. El asunto es que un día esta hermana dijo, la que aparentemente no tenía, dijo, bueno, yo voy a llevar víveres a la iglesia, el culto de damas, ¿se acuerdan que ya se los conté? Y los llevó. Y la hermana encargada resulta que se los da a la otra hermana que tenía apariencia de que sí tenía. Entonces ella sintió, la que llevó, sintió en su corazón hacerlo y lo llevó. Pero miren lo que dice acá. En el anterior dice siendo principalmente del corazón y el último de la cabeza. Entonces ella en su corazón sintió bendecir a alguien, pero cuando vio a quien la hermana se lo dio, ¿cuál fue el problema? ¿En dónde estuvo el problema? En la cabeza. Empezó a pensar y ella pasó a testificar, y lo dijo, que cuando ella se dio cuenta de que se lo iban a dar a ella, mejor no hubiera traído nada. Si esa hermana tiene. ¿Estaba pensando eso con el corazón? No, estaba pensando con la cabeza. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque para recibir, mis amados hermanos, el beso de la redención, el corazón y la cabeza tienen que estar alineados. Si ustedes y yo, por ejemplo, bueno, yo quiero recibir liberación de X o Y cosa, y voy y me humillo, y el Señor empieza a poner esa liberación, y normalmente, ¿verdad?, la mayoría de personas cuando son libres, pues lo manifiestan por el vómito, y tal vez ya está ahí el deseo, pero qué vergüenza. Pero qué van a decir los pastores, pero qué van a decir los diáconos, y quien limpie toda esa cochinaje. Ay no, mejor no, qué vergüenza. ¿Qué va a pasar? El Señor quería ministrar liberación, pero la cabeza, los pensamientos, el razonamiento no permiten, mis amados hermanos, que reciba su redención. Amén. Entonces, si en alguna oportunidad ustedes sienten eso, ustedes no estén pensando, mis amados hermanos, qué vergüenza. Simple y sencillamente, si el Señor quiere liberarlos, hay lo que hay que hacer: alinear, mis amados hermanos, el corazón con la cabeza. Amén. Y no permitir que los sentires probablemente, o la palabra que Dios nos ha dado, para que la atesoremos en el corazón, a la hora de que queramos aplicarla, la cabeza empiece a razonar. Ah, pero si hago esto, me va a ir así. Si no lo hago, y al final, mis amados hermanos, dejamos de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque la cabeza nos gana ventaja. Amén. Al final nuestros pensamientos a veces son... La Biblia dice en el libro de Tito que para el puro todas las cosas son puras, pero para el corrupto aún su conciencia, dice, está corrupta, es corrupta. Amén. Pero para el puro todo le es puro. Entonces a veces, mis amados hermanos, la cabeza, los pensamientos, el razonamiento, el que es que ya soy joven, es que ya soy maduro, amén, nos lleva a impedir, mis amados hermanos, que la redención brote en nuestras vidas solo por no rendir la cabeza. Amén. Lógicamente, ¿verdad? No estoy diciendo de que hagamos las cosas sin pensarlas, porque tenemos que recibir entendimiento para poder realizar cada cosa. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, sobre todo al buscar su presencia, amén, tenemos que entregar. Dice específicamente besar, escuchen lo que dice acá, como señal de ternura. Miren, ¿quién de ustedes, por ejemplo, mira a algún hombre de unos 30 años y cuando lo miran le dice: ¡ay, qué lindo bebé! ¿Cómo está, mi amor? Ah, depende, pastor, dicen las patojas. Pero cuando miran a un bebé, ¿qué hacen cuando miran a un bebé? ¡Ay, cosita linda! ¿Por qué? Porque lo que el bebé despierta, mis amados hermanos, es ternura. Entonces ese es el mejor ejemplo que les puedo poner. Pero conforme ya va creciendo, y yo, mamá, papá, no me esté gritando.
ya las cosas, mis amados hermanos, conforme se va creciendo, van cambiando. O, dos cosas: o vamos perdiendo la ternura, amén, o ya no nos miran con ojos de ternura, punto. Pero les pongo ese ejemplo, ¿por qué? Porque este beso, ojo, quiero dejar claro esto. Recuérdense que les dije, la cita bíblica dice: oh, si él me besara, ¿sí? De eso es lo que estamos hablando ahorita. Si no me da tiempo, solo les voy a poner la imagen ahí de la palabra beso. Si él me besara con besos, porque le dije que no es la misma palabra. Y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, qué tremendo es ese ya el beso. Amén. Porque aquí lo que ella tiene solamente es un anhelo. Oh, si me besara. Sí, pero no la está besando. Y luego dice ya con besos. Amén. Bueno, entonces les digo esto, ¿por qué? Porque ese beso, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que recibir o darle al Señor, es ¿por qué? Porque Él tiene que despertar en nosotros ternura. Amén. Ustedes saben que la Biblia dice Abba, Padre. ¿Y qué significa la palabra Abba? ¿Se recuerdan qué significa la palabra Abba? No lo logro escuchar. Papito. No es padre, es papito. ¿Y qué entienden ustedes por cuál es la diferencia entre padre y papito? El chiquito. ¿Verdad que sí? Es algo más tierno, es algo que ya con más cariño. Mira vos, papá. Pero mira, papi, qué diferente. La vez pasada nos contó un maestro, tal vez a algunos les dio clases, no sé, pero a mí sí me dio de ahí del Pemen, era de apellido Mogollón. ¿Alguien lo conoció? Ya no lo conocía, ¿no? Que dice que llegó un niño y le dijo: cómprame números. Y después dice que llegó una niña y la niña dice que le empezó a hacer así. Cómprame números. Le compré la lista. ¿Por qué? Por la ternura. Vamos a... Entonces, igual es con nuestro Señor. Amén. Imagínense: padre, dame esto, si yo, mira, yo lo otro. Pero uno que llegue humillado: Señor, tú sabes lo que yo necesito. Yo vengo sobre todas las cosas a buscarte porque te amo. Hasta lo que no pidió le da. Amén. ¿Pero por qué? Por la ternura. Entonces tenemos, mis amados hermanos, vean lo que dice la Biblia, que procurar, hombre, en el nombre de Jesús, hacer lo que dice Salmo 37:4. Ama al Señor, ¿con qué dice? Con ternura. Amén. Amén. Y miren lo que dice: y Él cumplirá tus deseos más profundos, pero a amarlo con ternura. Ay, papito, te amo, Señor. Ni siquiera estamos orando. Tal vez ahí con el sudor aquí, la comida, y ay, papito, perdóname, Señor, pero que le des sabor. Y el papá: qué rico cocina. Pura ternura. Amén. Entonces digo esto, haciendo lo que sea que estemos haciendo, pero viene un pensamiento: papito, te amo, Señor. Pues es pura ternura. Entonces lo que viene es, está escrito, cumplirá los deseos más profundos. Amén. Miren, escuché a un pastor uno de estos días que le preguntaba a la iglesia y le decía: ¿cuántos de ustedes quisieran irse con el Señor hoy? ¿Qué responderían si yo se los pregunto? Hoy, ahorita. ¿Por qué se quedan callados? Lo mismo pasó en la iglesia de este pastor. Y él pregunta después, y esta es una pregunta que yo les hago también: ¿y de aquí a 10 años? Ahí.
¿Por qué les hago esta pregunta, mis amados hermanos? Porque todos queremos irnos con el Señor. Pero dice un corito por ahí, pero todavía no. ¿Es eso amar con ternura? Porque todos, sí, pero todavía no. ¿Por qué? Miren qué carnales somos. Porque tengo que, ayúdenme. Tengo cosas por hacer, pero ¿qué cosas? Pues nadie tiene nada que hacer. Tengo que estudiar. ¿Ah? Tengo que comprar mi casa. ¿Qué más? Le tengo que restregar el título a mis... Sí, es que hay gente que por eso prospera, por puro orgullo, por pura maldad. ¿Qué más? No he ganado mi $1,000,000. Dicen mis amados hermanos que la gente que trabaja no tienen excusa para decir que son pobres o para decir no tengo, porque todo el tiempo que trabajan dice que ganan más de $1,000,000. Cualquier persona que trabaje, si hace cuentas en toda su vida, gana más de $1,000,000. ¿Y por qué no hizo nada? ¿Por qué no me dijeron antes, pastor? ¿Por qué no hace nada? Por pura mala administración y por la mentalidad de toda la vida de no tengo. Pero si tuviéramos ese $1,000,000, ¿qué sería lo primero que haríamos? Ni se atreve a pensar que le voy a dar el diezmo. Por eso es que no lo tienen, hermano. Les digo esto ¿por qué? Porque al pesar el irnos con el Señor hoy, al compararlo con lo que por lo cual no nos queremos ir, ahí es donde nos damos cuenta que la mayoría de los corazones de los seres humanos viven más apegados a lo terrenal que amar al Señor con ternura. Y esto es lo que ustedes y yo tenemos que desear, mis amados hermanos, amarlo con ternura. Lógicamente no lo vamos a amar con ternura porque me conviene, no, porque al final las cosas así tampoco salen bien. Dice, y él ama al Señor con ternura y él cumplirá tus deseos más profundos. ¿Decimos amén? Amén. Pon tu vida, escúchenme lo que dice, en las manos del Señor. Confía en él. ¿Y qué dice? Y él vendrá en tu ayuda. Ay, Dios mío. ¿Se dan cuenta? Esa ya es la última, ahí termino. ¿Se dan cuenta por qué a veces no nos va tan bien como queremos, mis amados hermanos? Porque tal vez no es que estemos amando más otras cosas. Porque lógicamente, ¿quién no tiene un deseo de su casa propia? Un deseo natural, normal. Y no creo yo que estemos amando más eso, mi casa, y aunque el Señor venga, yo le digo que me deje un ratito para estrenar mi casa. No creo que lo hagamos así. No creo que alguien ame más el trabajo que al Señor. No lo creo, así de simple. Pero aunque no lo creo, mis amados hermanos, estamos más centrados en lo que no deberíamos de centrarnos. Y en las cosas que sí son importantes, lastimosamente, las descuidamos. Entonces andamos por la vida. Esto es la misma pregunta y la respuesta es lógica, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que si hay una competencia la va a ganar más rápido? ¿El atleta que se preparó, que durmió bien, que se levantaba de madrugada a entrenar? ¿O el atleta que de noche salía a las fiestas a comer comida chatarra, se levantaba tardísimo y solo llegó para la pelea o para la carrera? ¿Quién va a ganar? El que se preparó, ¿verdad? El que era diligente. Amén. ¿Quién va a ganar? El atleta que llega, los dos se prepararon bien y los dos tienen potencial para ganar, pero uno llega bien vestido para la competencia y el otro llega con botas vaqueras, su sombrero. ¿Quién va a ganar? Vean que la misma pregunta y la respuesta son lógicas. Entonces a veces estamos así, mis amados hermanos, ¿qué? ¿Cómo callamos? ¿Qué
queremos competir la carrera del Evangelio, pero andamos haciendo las cosas inapropiadas. Andamos, repito, y yo les digo, yo no creo que ustedes y yo amemos algo más que al Señor, no lo creo. Pero sí, lo que sí creo es que a veces descuidamos lo más importante, que es la presencia del Señor, que es amarlo con ternura. Y a la hora, mis amados, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Esto es algo bien complicado para los seres humanos, porque por naturaleza, mis amados hermanos, los seres humanos somos desconfiados. La Biblia dice, bendice alma mía a Jehová, ¿y qué le dice después el salmista a su alma? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Tal vez ustedes vieron esa película que se llama Votos de Amor. ¿Alguien la vio? Con Channing Tatum. Ah, sí, la vi, pastor, la vi. La cosa es que en esa película pasa algo, mis amados hermanos, de que el padre de la muchacha le fue infiel a la esposa. Y se lo ocultan a la hija, y la hija llega y le pregunta cuando ella se entera, ¿verdad? ¿Por qué lo perdonaste? Le dice. Hasta aquí siento la unción. Es de verdad. Y ella le responde, lo decidí perdonar por todas las cosas buenas que hizo y no abandonarlo por la única cosa mala que hizo. Díganme, ¿acaso no? Eso es una película, pero ¿acaso no es el carácter de nuestro Señor? Es el carácter del Señor, que no importa lo que hagamos, si venimos a Él arrepentidos y más y todavía con ternura, Él nos perdona. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que aprender a poner nuestra vida en el Señor. Dice acá, repito, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hay cosas, mis amados hermanos, en la vida que ustedes y yo anhelamos, y probablemente se nos va a ir la vida y probablemente no las vayamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no nos conviene, porque Dios no nos las quiere dar. Y este es un gran conflicto, y con esto voy a terminar, que al no poner nuestra vida en las manos del Señor, resulta que la vida, mis amados hermanos, se nos va pretendiendo alcanzar aquello que Dios nunca planeó darnos. Aquello que Dios dijo, no, esto no es para mi hijo, esto no es para mi hija, y ahí se nos va la vida pretendiendo, mis amados hermanos, repito, alcanzar algo que Dios nos dijo que no. Yo les comenté, mis amados hermanos, yo entré a la universidad, y ya en el proceso de la universidad, el Señor me habla y me dice que me saliera. Me salí. Hablé con el apóstol y le dije que quería entrar a la universidad a estudiar teología, y me dijo que no. No estoy diciendo, ¿verdad?, el Señor no quiere que me gradúe, pero se los pongo porque si yo hubiera insistido en hacerlo, probablemente hubiera tenido que dejar la iglesia. Hermanos, ahí regreso cuando me gradúe. 20 años tratando de ganar matemática. Definitivamente algo hubiera pasado. Amén. Pero amemos al Señor con ternura, decimos amén. Amén. Y esperemos, mis amados hermanos, los besos del Señor. Estoy terminando, pero solo quiero ponerles, vamos a ver si lo tengo acá, la imagen de lo que viene, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que viene? Oh, dice, si Él me besara. Lo que viene es con besos. No sé por qué escribí ahí de su boca, porque la boca no la vamos a ver todavía. Pero miren qué es lo que viene. Pastor, ahí lo voy a dejar para que venga mañana. ¿Se imaginan ustedes si son besos de la boca que hace esa serpiente ahí? Pues acá, chona, pastor. La boca de ella, que va a arrepentir al diablo. Amén, mis amados hermanos.
esto es lo que vamos a ver el día de mañana si Dios nos lo permite. Entonces por hoy terminamos, mis amados hermanos, de explicar nosotros, ¿verdad? Porque esto, si lo seguimos escudriñando, pues definitivamente continúa. Amén. Termino resumiendo prácticamente, mis amados hermanos, lo que la amada está pidiendo acá, o más que pedir, ¿verdad? Lo que ella tiene es un anhelo profundo, mis amados hermanos, como lo veíamos al final, de sentirse propiedad del Señor, de saber que tiene dueño. Amén. Es un deseo que va por encima, mis amados hermanos, de todo aquello que ustedes y yo podamos acá en la tierra pretender alcanzar, obtener. Amén. Va por encima de todo. Por eso yo una vez más, mis amados hermanos, los bendigo a cada uno de ustedes, porque normalmente día miércoles, ¿qué estuvieran ustedes haciendo? Capítulo 8, Juego Calamar. Eso es lo que normalmente estuviéramos haciendo, probablemente o viendo tele o descansando, pero no estuviéramos en la iglesia. Amén. Bendito Dios, el día de hoy estamos acá, y eso es exactamente, mis amados hermanos, lo que ustedes y yo tenemos que anhelar. Más del Señor. No solamente cantarlo, yo quiero, mano, sino en realidad demostrarle al Señor que en realidad queremos más y más de Él. Decimos amén, amén y amén. Vamos a sacar esa caja.